Buena tarde. El día de hoy vamos a presentar la respuesta a la pregunta generadora: ¿qué es fuerza centrípeta y por qué es fundamental tener claridad en el concepto del movimiento circular? El CIPA está conformado por los estudiantes Cruzlin Daniela Pejet, Vanessa Caterina Cárdenas, Valentina Kulman y quien les habla, Carlos Julio Buitrago. ¿Qué es fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta es una fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento a lo largo de una trayectoria circular y está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Según la segunda ley de Newton, toda aceleración es producida por una fuerza. Por lo tanto, la aceleración centrípeta genera una fuerza centrípeta que tiene la misma dirección y sentido. Su dirección es perpendicular al vector de la velocidad tangencial y orientada a lo largo del radio hacia el centro. Esta fuerza obliga al objeto a seguir una trayectoria circular. En consecuencia, si esta fuerza dejara de actuar, el objeto tomaría una trayectoria en línea recta tangente a la trayectoria circular. Ahora, imaginemos que vamos en una carretera en línea recta y de un momento a otro nos aparece una curva. Debemos girar. Al girar, producimos una aceleración que es tangencial a la velocidad que lleva el vehículo y va dirigida hacia el centro de la curvatura de esta curva. Para hallar la ecuación de la fuerza centrípeta es necesario utilizar la ecuación de la aceleración centrípeta, que es aceleración centrípeta igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio. La combinamos con la segunda ley de Newton, que dice aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Si igualamos estas dos ecuaciones nos da que la rapidez sobre el radio es igual a la fuerza sobre la masa. Si demostramos que esto tiene una magnitud, nos quedaría la ecuación fuerza centrípeta es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Ahora bien, esta ecuación la podemos aplicar, pero también podemos agregar la velocidad angular a esta ecuación. Y por último obtenemos la fuerza centrípeta es igual a la masa por el radio por la velocidad al cuadrado. Para calcular la fuerza centrípeta de un cuerpo, cualquiera de estas dos ecuaciones nos sirve. Bueno, pero entonces, ¿qué es el movimiento circular? Asimismo, como su nombre lo indica, el movimiento circular se da cuando un objeto se desplaza, cambiando de posición y su trayectoria es una circunferencia. Un ejemplo clave de este es el sistema solar, que está compuesto por un conjunto de planetas de diferentes tamaños, que se pasan sus días girando alrededor del Sol. Al dibujar el recorrido de cada uno de los planetas, se viene dando que es una circunferencia que se llama órbita. Y asimismo, además de contar con un objeto que se está desplazando, su trayectoria debe ser un círculo. Otra característica es que siempre hay un eje central y también se tiene en cuenta el radio para calcular la trayectoria desde el punto hasta el objeto. Entonces vamos a ver cuáles son las principales partes de este círculo. Como vemos, todo círculo tiene un centro, que es un punto que se encuentra justo en la mitad. En este caso lo llamamos eje central. Luego está el radio, que es la distancia del centro del círculo a cualquiera de los puntos en el borde. Este siempre debe tener el mismo valor. Y por último está el diámetro, que es la distancia que hay entre los dos puntos ubicados en el borde del círculo en extremos opuestos. El diámetro siempre pasa por el centro y su valor es el doble del radio. Bueno, pero entonces, acá tenemos algunos ejemplos del movimiento circular. Por ejemplo, está las ruedas de la bicicleta al andar, el ventilador que mueve rápidamente sus aspas, también está la máquina de lavar la ropa que da muy rápido, y las hélices de un helicóptero.
Todos estos tienen en común que tienen un eje central y una distancia hasta un diámetro. Bueno, acá tenemos algo. Pero hay dos tipos de movimiento circular, que es el movimiento circular uniforme y el uniformemente acelerado. Pero teniendo en cuenta esto, porque es fundamental tener claridad en el contexto del movimiento circular. Y es importante por varias razones. Primero, por mantener el movimiento circular sin una fuerza centrípeta, un objeto en movimiento circular que tiende a moverse en línea recta debido a la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La fuerza centrípeta es lo que evita que el objeto escape de la trayectoria circular. Número 2. La velocidad constante. Es un movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad del objeto se mantiene constante, pero la dirección cambia constantemente. La fuerza centrípeta es responsable de mantener constante esta velocidad tangencial. Y la relación con la aceleración, en este aspecto la fuerza centrípeta es la responsable de la aceleración centrípeta, que es la aceleración que el objeto experimenta en una trayectoria circular. La magnitud de esta aceleración es inversamente proporcional al radio de la trayectoria y directamente proporcional al cuadrado de la velocidad tangencial del objeto. Número 4. Seguridad en la ingeniería y el diseño. En esta parte, comprender la fuerza centrípeta es esencial en la ingeniería y el diseño de cualquier objeto que involucre un movimiento circular, como las ruedas de vehículos, las montañas rusas, satélites o los ejemplos que ya les mencionaba antes. Una comprensión adecuada de esta fuerza es crucial para garantizar la seguridad y la eficacia de estos sistemas. En resumen, tener claridad del concepto de fuerza centrípeta es esencial para comprender y predecir el comportamiento de objetos en movimiento circular, y esta comprensión es crucial en física, en la ingeniería y en muchas otras disciplinas que involucran movimiento circular. ¿En dónde se aplica la fuerza centrípeta? En sí, la fuerza centrípeta se aplica en cualquier fuerza en un objeto que es empujado de un punto o eje central. Se puede verse varios ejemplos en la cotidianidad o en la vida diaria, o bueno, pues en la naturaleza en sí, ¿no? En ese caso, pues un vehículo que esté dando una curva, una montaña rusa, un carrusel, ya que se da vueltas en una feria, un sistema planetario, un péndulo. Y también se puede decir que en las ferias, pero en la parte de las ferias se relaciona mucho con el péndulo y también con el carrusel. En este caso vamos a hablar sobre los vehículos en curvas. Pues en sí la fuerza centrífuga permite que aquel vehículo, sea moto, carro, bicicleta, camioneta, furgoneta o lo que sea, en una curva mantenga una estabilidad. Con estabilidad me refiero a que no se salga de la carretera, que no salga volando de la carretera. La fuerza centrípeta mantiene la fricción hacia un punto central, y eso permite que se tenga un control durante ese movimiento en la curva. En este caso, en las lavadoras y las secadoras se da en una cotidianidad más diaria. A eso yo me refiero, que cuando uno mete la ropa dentro del tambor, uno se da cuenta, después de que uno centrifuga, que la ropa está, por decirlo, hacia afuera del tambor, nunca en el centro. Eso se da porque en el momento que uno centrifuga la lavadora, eso genera una inercia desde el punto central. La fuerza es tanta que la ropa se va hacia afuera, y pues la fuerza que la ropa ejerce contra el tambor permite que el líquido o el agua se vaya hacia los lados de la máquina.
y eso permite que se salga todo ese líquido que tenía esa ropa, el agua, y eso permite que el secado sea mucho más eficiente y rápido. En los sistemas planetarios se puede decir que interactúan en este caso dos fuerzas, la gravedad y la fuerza centrípeta. La gravedad es la atracción que el Sol ejerce sobre los planetas, y la fuerza centrípeta es el que permite que aquellos planetas sigan un curso curvo. En sí, si no hubiera un equilibrio entre dos fuerzas, los planetas se acercarían mucho al Sol, chocarían contra el Sol de hecho, pero también se alejarían mucho del Sol, yéndose a lugares disparatados. En ese caso, si se une la gravedad y la fuerza centrípeta, causan o provocan que haya un equilibrio en los planetas que permite que los planetas orbiten de forma estable, ni tan lejos ni tan fuera del Sol. Bueno, como conclusión podemos decir que la fuerza centrípeta es la fuerza invisible que guía los movimientos circulares. Entonces, la fuerza centrípeta es una de las fuerzas fundamentales en la física que mantiene los objetos en movimiento circular. Imaginemos un coche o un planeta orbitando alrededor de una estrella. En ambos casos, la fuerza centrípeta está en juego. Pero ¿por qué es tan crucial entender este concepto de movimiento circular? Bueno, en primer lugar, la fuerza centrípeta es esencial para comprender cómo los objetos se mantienen en trayectorias curvas. Cuando un objeto se mueve en círculo, está constantemente siendo jaloneado hacia el centro del círculo. Esta fuerza, aunque no siempre visible, es responsable de mantener todo en movimiento circular constantemente. Bueno, en segundo lugar, entender la fuerza centrípeta es fundamental para desempeñar la relación entre velocidad, aceleración y fuerza en los movimientos circulares. A través de esta comprensión podemos calcular la fuerza necesaria para mantener un objeto en su órbita o para que en un vehículo atraviese una curva de manera segura. Es como descifrar el código que gobierna el movimiento circular. Bueno, además, la fuerza centrípeta tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria y en la tecnología moderna, desde el diseño de parques de atracciones y carruseles hasta la dinámica en los satélites artificiales en órbita. También la comprensión de la fuerza es esencial para ingenieros y científicos. Es también vital en campos como la astronomía, donde nos permite entender los movimientos de los planetas y las estrellas en el vasto universo. Como tal, podemos decir que en resumen la fuerza centrípeta es más que un concepto abstracto, es la fuerza invisible que da forma a muchos aspectos de nuestro mundo. Al comprenderla podemos desbloquear o desbloqueamos las puertas a un conocimiento mucho más profundo de cómo funcionan los movimientos o cómo funcionan los objetos para que estos se puedan mover de una manera constante, permitiéndonos así no solo comprender el mundo que nos rodea, sino también aprovechar ese conocimiento en diferentes aplicaciones tecnológicas para mayores innovaciones que dan de forma al futuro. Así que la próxima vez que disfrutemos de un viaje en una montaña rusa o contemplemos las órbitas de los planetas, recuerde que la fuerza centrípeta es la que hace posible estos fenómenos y como muestra comprensión de estos conceptos fundamental sigue impulsando descubrimientos y avances en el mundo moderno. Por lo tanto, es muy fundamental tener conocimiento sobre cómo es el funcionamiento de dicha fuerza. Los invito entonces a que por favor concienticemos o indaguemos acerca sobre lo que es y cómo hace que este concepto o esta fuerza haga muchos movimientos alrededor de nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias.